Hola amigos de México SOS. El día de hoy vamos a platicar con el doctor Arturo Valenzuela, quien es coordinador de la Mesa de Seguridad de Ciudad Juárez. Esta mesa, la primera en su tipo, ha servido de modelo para muchas otras ciudades en el país, pues su método de trabajo entre la sociedad civil y gobierno ha dado importantes resultados en materia de seguridad. Hola, ¿qué tal doctor? Un gusto tenerlo con nosotros. Hola, ¿qué tal Armando? ¿Qué tal amigos de México S? Bueno, pues nuestra primera pregunta sería más que nada para informar a nuestro público. ¿Qué es una mesa de seguridad y justicia? Una mesa de seguridad y justicia no es otra cosa más que un encuentro de voluntades. Y me refiero a voluntades de las personas civiles que integramos esta mesa, que somos gente sin cargo público, como cirujanos en mi caso, hay abogados, empresarios, activistas sociales, junto con autoridades de, en materia de seguridad de los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, con un solo fin, con el objetivo de buscar las mejores políticas públicas en materia de seguridad, cómo aplicarlas y poder generar bien esta cadena de procuración de justicia que empieza con el ciudadano y termina con el sistema penal. Más o menos, a grosso modo, es lo que es una mesa de seguridad. Oh, muy bien. Y usted en lo personal, ¿cómo es que llegó a involucrarse con la Mesa de Seguridad y Justicia en Ciudad Juárez? Bueno, la historia en cuanto a mi persona toca, eh, pues yo viví muy de cerca la tragedia social que se vivió en esta ciudad, en Ciudad Juárez. En el 2008 empezaron fenómenos delictivos que no existían en esta Ciudad Juárez, siendo esta ciudad muy pujante en cuanto a la industria maquiladora, genera muchas fuentes de trabajo, vivíamos en una ciudad muy en paz, de repente empiezan el fenómeno de la extorsión telefónica y enseguida vienen los secuestros y con ellos el cobro de piso y homicidios de alto impacto en las calles de nuestra ciudad, hasta ser prácticamente imposible trabajar y sobrevivir al mismo tiempo. Entonces, pues pensé irme de la ciudad. Tengo nacionalidad canadiense también. Ajá. En ese entonces mi hija tenía 9 años y yo pensé que era mi responsabilidad irme. Cuando tenía más o menos todo listo, me di cuenta que no estaba haciendo lo correcto, que dejaba a mis amigos, dejaba a mis maestros, dejaba a mi gente a la deriva y en la desgracia. Sentí que tenía que hacer algo, aunque sea un poquito, pero algo. Y me empecé a sentar con unos compañeros a ver qué hacíamos. Se nos ocurrió al principio pues hacer una protesta, una marcha en protesta. Eh, los médicos marchamos en el 2008, marchamos 200 médicos cuando la inseguridad estaba muy alta y los médicos habían sido secuestrados, pues marchamos hasta el puente internacional, Juárez es frontera, con cubrebocas, uniformados de doctores protestando por Ajá. la inseguridad que vivíamos en ese tiempo. De ahí surge el Comité Médico Ciudadano. El Comité Médico Ciudadano hace una página internet, empiezo a dar pláticas sobre secuestro y en esa plática sobre secuestro pregunto a la sociedad qué hacemos ante esta incidencia de delincuencia que ha crecido tanto en la ciudad. Y reflexionábamos a las opciones más comunes a las que llega el ser humano cuando enfrenta una situación como esta, ¿no? Es que es una, pues, huir, que es una de las primeras, ¿no? Irse Sí, todos de claro. la ciudad a otras partes de México, al extranjero. La otra, pues, es armarse, ¿verdad? Comprar armas y tratar de defendernos de uno por uno contra la delincuencia. La tercera, pues, es rezar, y, y bueno, pues les decía qué otras opciones podríamos tener y la respuesta a la que llegábamos a la conclusión era unirnos. Lo que hace fuerte a una sociedad pues es precisamente el diálogo, la interacción entre sus individuos y sobre todo fortalecer nuestras instituciones, que creo que es la parte débil de nuestra nación.
las instituciones. Las instituciones han estado tan separadas de la sociedad civil que no cuentan con esa base, con ese soporte. Entonces, la conclusión de esas pláticas era que teníamos que forjar instituciones, fortalecerlas y de alguna manera nosotros como ciudadanos crear estrategias con la ayuda de la tecnología, celulares o internet o como fuese, estrategias de denuncia que ayudaran a poner orden y Estado de Derecho en la ciudad. Y así empezamos a crear una red, eso fue en el 2008, pero la violencia seguía creciendo a pasos agigantados. Y en aquel entonces, bueno, pues el gobierno estatal ya no nos ofrecía ninguna respuesta. Llegábamos con un caso de cobro de piso y ya nos decían, no, pues cierren o váyanse, ¿no? No. Pues eso, imagínate, ¿no? O sea, Sí, la autoridad de eso, pues entonces eso lo hubiéramos hecho sin necesidad de preguntarles. sí, sí, es Eso terrible. habían los ciudadanos antes. Entonces organizamos una marcha en el 2000, en el 2009. Imagínate, cuando había cercano a los 3.000 homicidios al año, o sea, una incidencia, llegó a Juárez estar a una incidencia de homicidios en nuestra ciudad por arriba de 208 por 100.000 habitantes, Ajá. lo cual era superior a la incidencia de homicidios que se cometían en el penal de Ciudad Juárez, que era apenas de 198 por 100.000 habitantes. Entonces, O estadísticamente, sea, era más fácil sobrevivir dentro de la en la cárcel que cárcel. afuera. Imagínate. Bueno, imagínate las condiciones en las que convocamos una marcha ciudadana cuando nadie salía a la calle porque se morían de miedo y que íbamos a protestar por la inseguridad y contra la violencia. Y nos decían, no, hombre, esta marcha va a fracasar, nadie va a ir. Además, ya la prensa está diciendo que son del PRD, no, que son panistas porque vienen las elecciones y el gobierno local es priista, no, que son priistas pero del gremio que no está de acuerdo con el actual. Circularon volantes incluso de partidos políticos que se adjudicaban la convocatoria a la marcha, a la Ajá. mejor creados por otros partidos. No, total. Sí, Pero con todo y eso persistimos y le echamos todas las ganas. Eran varias asociaciones, ya no era el Comité Médico Ciudadano, el Comité Médico Ciudadano era uno entre unos 15 que no, logramos aglomerarnos, hicimos una marcha de 2.000 personas que marchamos a la presidencia municipal. wow. Y ahí pues exigimos varias cosas y una de ellas era policías de investigación, porque no existía investigación, nada, ningún delito se investigaba. Necesitábamos y exigíamos unos mejores cuerpos policíacos, porque la policía local pues, era más bien una policía política, no tenía preparación, motivación, no tenía ni municiones para sus pistolas, no tenían gasolina para sus patrullas, no tenían prestaciones, bueno, pobre policía, la verdad. Exigíamos la presencia de representantes de los tres niveles de gobierno, eh, junto con el secretario de gobierno en aquel entonces, Gómez Montt. Exigíamos que se formara una asamblea permanente en la que se generaran mesas de trabajo para abarcar el problema de Ciudad Juárez de una manera global. Exigíamos una procuración de justicia eficiente porque la procuración de justicia se había colapsado. Había una impunidad del 98.2% Wow. de impunidad. Cualquier persona podía hacer lo que sea y no Sí, le lo que pasaba nada. quisiera, o sea, Sí, y además como había caído en ese entonces el cambio del sistema de inquisidor justicia penal, ajá. el sistema oral de procuración de justicia, no había gente suficientemente capacitada para ser eficiente en la procuración de justicia. Entonces, queríamos que hubiese algo que mandara otro mensaje a la delincuencia, ¿no? Que se viera que si la haces aquí, pues la pagas. Ajá. Y en un punto, pues exigíamos la presencia del presidente Calderón, porque pensábamos que un líder pues, tiene que estar en presencia física, porque ese es el primer signo de voluntad, es la presencia física. Sí, y donde más lo necesitan. Sí, y además nos decían, hombre, ¿tú crees que van a venir? No les importa, no va a venir nadie, están locos. Pero mismo nos dijeron cuando empezábamos con el Comité Médico Ciudadano, éramos cuatro.
Sí, Nunca desprecien el número de elementos que forma un grupo que tiene ganas de hacer las cosas. sí, sí, sí. Porque de esos, ahora ya somos de verdad cientos de ciudadanos que nos fuimos encontrando, porque en otro lado estaban otros cuatro y por allá se surgieron otros cuatro y otros se acercó, nosotros también queremos. Así se fue haciendo grande la institución y ahora tenemos peso, bastante peso como para ser escuchados a nivel nacional, ¿no? Entonces, para llegar a la formación de la mesa de seguridad, en aquel entonces, nos contestan de presidencia que sí, efectivamente, el presidente Felipe Calderón piensa venir. Por ahí nos contestan los primeros días de enero del 2010. Pero sucede lo de Villas de Salvarcar. Si ustedes recordarán, hubo una masacre espantosa donde 20 sicarios se bajan y equivocan una fiesta de jóvenes con una fiesta de la banda contraria de narcotraficantes Sí, y, y son acribilladas y muertas 18 personas, más 10 heridos de gravedad. Y en ese entonces el presidente Calderón está en el extranjero y mal informado le dice a la prensa internacional que, bueno, pues ese es el resultado del pleito entre bandas de narcotraficantes y que pues lo siente, ¿no? sí, Bueno, pues eso generó aquí mucha indignación, con lo cual el gobierno federal atinadamente acelera su visita y de repente, para sorpresa de aquellos que decían que no nos iban a hacer caso, que todo nuestro trabajo era inútil, viene Felipe Calderón en febrero con todo su gabinete, se presenta aquí en la ciudad con un proyecto que tiene un título que lo dice todo, Todos somos Juárez, así se llamaba. Cuando llega, pues ya se imaginarán todos ustedes la indignación que teníamos, porque estábamos nosotros desesperados desde el 2008. Teníamos también, bueno, la gente de Villas de Salvarcar, de la masacre, estaba muy molesta por por lo que el supuesto. presidente había dicho. El presidente lo que hace, atinadamente, da la cara, cosa que es de reconocerse, llega con los familiares de Villas de Salvarcar, les dice, aquí estoy, si es cierto, metí la pata, dije cosas equivocadas, no sabía, no estaba informado, lo siento, y vengo a darle el pésame a los familiares de los jóvenes de esta masacre, y ven, nosotros estábamos esperándolo, mientras él estaba en Villas de Salvarca, nosotros estábamos esperándolo en un salón, llevamos 2 horas ahí, y no Ajá, llegaba, por fin llega, pues llegó tarde, claro. Sus primeras palabras son también de discúlpenme, pues, estaba yo con los familiares de Salvarcar y se me hizo tarde. sí, Me toca recibirlo. El primer discurso me tocó darlo a mí en representación de todo el esfuerzo de mucha gente, pero como también había sido el que coordinó los discursos de la marcha, pues por escandaloso me escogieron para dar el discurso. Y, y entonces le doy la bienvenida al señor presidente porque en mi discurso le ha dicho, esta es su casa, venga para que vea cómo la estamos pasando, vea cómo tratamos de trabajar entre balas, entre secuestros, entre extorsiones y además tenemos que pagar impuestos y de verdad esto ya no se puede así, ¿no? Ese era mi discurso cuando le hicimos la invitación a aquella de la marcha del 2009. Entonces cuando llega el presidente Felipe Calderón, bienvenido a esta su casa Ciudad Juárez, pero como usted dice, se le hizo tarde. Pero no se le hizo tarde 2 horas, sino 2 años. 2 años, porque desde el 2008 estamos en esta situación y nadie había sido para enviar un mensaje de que se iba a venir a Ciudad Juárez o que se nos iba a echar la mano, ¿no? Y bueno, además de lo que yo le dije, escuchó Felipe Calderón todas las quejas y reproches de primera mano. eh, una de las madres de Vías del Salvarcar le dijo hasta lo que se iba a morir ahí delante del presidente, sin faltarle al respeto, pero le dijo cosas muy duras. sí, El presidente lo escuchó pacientemente y desde ese momento se, se dejó ver la presencia del gobierno federal, eh, pese a muchas cosas, sí, y no han dejado de venir desde entonces. Y lo bueno de eso
pues es el encuentro que se genera. Yo siempre he dicho que ante cualquier dolor tenemos dos opciones. Una es amargarnos y decidir sufrir el resto de nuestra vida ese dolor. Y el otro es trabajar con ese dolor y transformarlo en conciencia, porque el dolor es una fuerza Ajá. tremenda, es una fuerza Sí, por supuesto. que, ¿no? Yo creo que eso fue pasando en Ciudad Juárez, un proceso, el, el, eh, la evolución de la conciencia es un proceso lento y es gradual, y primero estábamos muy dolidos y empezamos a transformar en la conciencia en participación. Y es Eso es lo en... que te puedo decir. Cree y es por eso que me sumé en estas mesas de trabajo que se instituyeron cuando llega el gobierno federal con el programa Todos Somos Juárez. Se hacen 6 meses de trabajo, Ajá. salud, educación, empleo, desarrollo social, por ahí se me va otra, y la mesa de seguridad, que es la sexta, y es donde me involucro y quedo como coordinador de la mesa de seguridad. Muy bien. Y pues bueno, o sea, qué historia, qué bueno que ustedes no se fueron de Ciudad Juárez y ayudaron a recuperarla, porque tengo entendido que, bueno, no tengo entendido, salen las noticias que pues de esos años, de esos 2 años para acá, Ciudad Juárez ha mejorado muchísimo y tan ha mejorado y tan ha funcionado el modelo que hay otras ciudades en el país que han replicado su modelo. Hace poco Michoacán, Baja California Sur inauguraron sus propias mesas de seguridad. ¿A qué cree que se deba el éxito de la mesa de seguridad? ¿Cuál es como la clave? Bueno, la clave primero, yo creo que si no hubiera habido una sociedad que le hubiera importado, si todos nos hubiéramos ido, pues adiós, ¿verdad? No hubiera habido mesa de seguridad. Entonces primero yo creo que el primer ingrediente es una ciudadanía muy comprometida, una ciudadanía que, que, que pueda ver en cada persona a sí mismo, ¿no? Que vea en cada persona la totalidad de la patria mexicana. Si tenemos ese tipo de personas, donde quiera que sea, habrá mesas de seguridad, exitosas todas. Luego, número dos, para bailar tango, pues se necesitan dos personas de perdida, ¿no? Entonces está la ciudadanía por un lado, pero pues si no está el gobierno y si el gobierno no hubiese llegado, por ejemplo, el gabinete de Felipe Calderón, tarde, pero como quieras, pero viene, da la cara, trae su gabinete y empezamos a crear el espacio donde se sientan las diferentes autoridades de las esferas de gobierno. Si no están esas personas, pues tampoco hay mesas de seguridad, Claro. eh, porque la pura sociedad, pues lo que hubiéramos hecho hubiera seguido tratando de, sí, generar canales de denuncia, a lo mejor hubiéramos tratado de hacer autoprotegernos de alguna manera, no sé qué hubiéramos hecho si no hubiese habido ese encuentro. Ajá. Por eso, por eso yo creo que es bien importante reconocer a Calderón ese punto. Quizás cualquier otro es criticable, Sí. pero el haber respondido de esa manera, creo que era la mejor manera, y gracias a él, a esta decisión, digámoslo, tenemos un espacio muy rico donde podemos, de primera mano, como se le dijimos a él, decirle las necesidades, las urgentes necesidades, los puntos pendientes en materia de seguridad y otros temas, como lo dijimos, a las autoridades responsables. Y no solamente para exigirles, sino decir, a ver, ¿en qué te apoyamos? ¿Qué podemos hacer nosotros como sociedad para que te fortalezcas tú? Y les voy a decir una cosa, amigos de SOS, porque es muy importante. Aquí nos decían, no, pero que la PGR, tú sabes cómo son, y no, que la policía municipal que está infiltrada. No, sí sabemos, o sea, no hay ninguna institución perfecta y a todos niveles ha alcanzado la delincuencia organizada. Si tú agarras 5,000 médicos, seguro están involucrados varios. Además, yo conozco clínicas donde están involucrados con el crimen organizado, Wow. donde hacen cirugías para delincuentes, para que se puedan escapar de la justicia. O sea, es un problema humano, pero lo que es importante y tenerlo bien presente
es que si fracasa, por ejemplo, la Fiscalía, fracasa Ciudad Juárez. Si fracasa la Policía Municipal, fracasa Ciudad Juárez. Si fracasa la Policía Federal aquí en esta ciudad, fracasa Ciudad Juárez. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver cómo no fracasen. Si la Policía Federal es exitosa, Juárez es exitoso. Si la Policía Municipal es exitoso, si la Isaola, por ejemplo, es exitoso, Juárez va a ser exitoso. Si la Fiscalía resulta que empieza a dar el mensaje de que la impunidad se acabó, Juárez es exitoso. Entonces lo entendimos como sociedad y empezamos a formar un equipo, de verdad. Al principio, mira, cuando nos sentamos las primeras veces, imagínense ustedes, ciudadanos como yo me dedico a operar, yo soy cirujano. Con todo lo que he escuchado de los niveles de corrupción que existen entre las autoridades, de repente verme sentado frente a altas autoridades del ejército, de la PGR, de la Policía Municipal y la Policía Federal, pues claro que yo los volteé a ver con desconfianza. Yo no sé Sí. cuál de estos de repente se le antoje a mandar un mensaje de texto y al salir de aquí, pues ya, ¿verdad? Me desintegran en poco tiempo. Y a lo mejor, y entre ellos, fíjate, entre las mismas autoridades, Armando y demás amigos de México SOS, no se tenían confianza, no había Wow. confianza, de veras, se veían así como, híjole, quién sabe con quién estoy hablando, y la verdad era un ambiente tenso, de repente era un ambiente difícil, todavía había mucha catarsis por nuestra parte, hacíamos de repente, nuestras palabras no eran de repente las adecuadas, se nos pasaba la mano, Sí. y éramos muy hirientes, nos desquitábamos con el que teníamos enfrente, quizás no el responsable, pero pues a este teníamos enfrente, pues a este le soltábamos todo lo que sentíamos. Entonces imagínate, en ese ambiente de desconfianza, mucha gente dudaba que fuese a haber algún éxito en eso. Pero, y aquí hay una fórmula, digamos, no física, pero pues sí una fórmula, digamos, espiritual. Ujú. La confianza guarda una proporción inversa a la distancia. Entre más cercano tienes a alguien, le empiezas a cobrar confianza con el tiempo y empiezas a encontrar puntos de convergencia y sobre esos le haces un nudo. Y de repente encuentras otro punto de convergencia y órale, otro nudo. Y se va tejiendo una estructura muy fuerte. Y nos topamos con autoridades que de verdad era muy difícil trabajar. Sí. En ese entonces, el gobierno del estado era renuente a cualquier iniciativa ciudadana, era hermético, era muy difícil trabajar. Se da el cambio de gobierno, afortunadamente. Y, y se destraban muchas cosas. Y además la mesa ya había avanzado en cuestión de confianza. Sí. Empezamos a ver los ciudadanos que la policía, por ejemplo, la PGR empieza a trabajar de la mano con la federal, cuando antes ni se conocían. Por ejemplo, en robo de autos no se conocían el encargado de la PGR con el encargado de la federal, no se conocían con el de la municipal, no se conocían, cada quien hacía su chamba independiente y no se ayudaban, Ajá. no se compartían información. Bueno, cuando ya madura la mesa y se da el cambio de gobierno estatal, se empiezan a engranar los esfuerzos y empiezan a crujir los engranes y empezamos a ver con alegría a los ciudadanos que ya no se ven con desconfianza y vemos cómo de repente se hablan, se, uh, se congratulan de éxitos en común, Sí. no se cuentan las medallitas, sino que empiezan a hablar del equipo de trabajo, unos hablan bien de otros cuando antes ni se mencionaban. Nosotros, la sociedad, empezamos a tener mucho más confianza, pues ellos ya se tenían, Sí. empezamos a ver resultados y se empieza a generar estrategias de denuncia ciudadana. Nosotros les damos seguimiento, por ejemplo, a los casos de secuestro, los de extorsión, vemos cómo filtrar información y vemos los resultados y por supuesto que los mencionamos, tratamos de que la sociedad se entere. Sí, informarlos. Eso, sí. Fíjate, la última entrevista que tuvimos aquí en un canal local, pues está la Fiscalía del Estado, junto con la Policía Federal, junto con la Policía Municipal, y estábamos
por la PGR, por supuesto, y la ciudadanía en una misma mesita, nos estaban entrevistando a todos, la imagen de solidez que se envía a la ciudadanía es otra cosa, ¿no? Ya empieza la gente a ver que de verdad se está trabajando y se refleja en los resultados, en los indicadores, Sí. empiezan a bajar los homicidios, empiezan a bajar los robos de auto con violencia. Cuando llegamos nosotros a tener un carro de cada 5 que se robaban en México, se robaban en Juárez. O sea, Wow. era de verdad. Por eso cuando me invitan a hablar me gusta mucho decir que si nosotros logramos entre todos bajar los índices de alto impacto en Ciudad Juárez, que era el mismísimo infierno, cualquier ciudad de México puede salir adelante si se ponen las pilas la sociedad civil y se organizan mesas de trabajo, llámese mesas de seguridad, por ejemplo, ¿no? Ajá. U otras. Yo creo que es una fórmula que si bien se da por primera vez en Ciudad Juárez, yo creo que cada entidad tendrá sus necesidades particulares y su forma de trabajar. Habrá principios muy básicos que debemos de guardar para las mesas, yo creo, ¿no? Ajá. Sí, yo creo que hay cosas que no pueden meterle ruido a la mesa, ¿no? Los ¿Cuáles son ciudadanos, pues estos? obviamente no tenemos que tener un cargo público, no tenemos que abanderar ningún partido. Si de repente se te antoja lanzarte a no sé qué, bueno, pues te sales, porque no puedes estar aquí representando ningún partido político, ni tampoco abanderando ningún culto religioso. No ganamos un peso no ganamos, ni recibimos premios económicos, ni en especie, ni de ningún tipo, Nada. para que no se empiece a... No hay lugar a hacer, a que haya corrupción, porque no se maneja ni un peso. Cuando necesitamos hacer calcomanías o cosas así, pues Ajá. pasamos la bola, yo entre los cirujanos, aquel entre los abogados y así, pasando la gorra, se llena ahí un Sí. poquito el poco, sacamos a veces de nuestro dinero y ya Wow. hacemos las cosas. Pero bueno, yo creo que hay principios básicos para formar la mesa también tiene que ser el trato, el cuidado escrupuloso de la palabra para con nosotros mismos y para con las autoridades y para con el público en general. O sea, la palabra es un instrumento que debe usarse para generar un encuentro, para Ajá. generar un nudo, de los nudos que decía, de cómo se tejen las relaciones, cómo se hace un equipo con las palabras. Cualquier palabra hiriente, cualquier palabra inadecuada, cualquier palabra egoísta, va en detrimento no de la mesa en sí, pero del resultado que pudiera dar. Y el Sí. resultado, estamos hablando de vidas, estamos traduciendo en pérdidas económicas, pero principalmente en vidas y bienestar social. Por supuesto. Y bueno, doctor, para terminar, porque ya se nos está acabando el tiempo, mi pregunta iba en ese mismo sentido. Se está empezando a trabajar mesas de seguridad en el país y, bueno, quisiéramos que empezaran a instalarse mesas de trabajo, pues, en todos los estados del país para que el problema que tenemos, el doloroso problema de la inseguridad que tenemos, pues, mejor y se solucione, como pasó en Ciudad Juárez, que todavía hay mucho que trabajar, ¿no? Por supuesto. Pero vamos, hay una diferencia abismal entre lo que era y lo que es. ¿Qué es lo que recomendaría a los ciudadanos? O sea, ¿cuál sería su consejo para instalar estas mesas, para trabajar con las autoridades? ¿Cómo empezar? Bueno, ¿cómo empezar? Primero, encuéntrense entre ustedes como sociedad. Busquen gente que tenga la convicción, que tenga la fe, que tenga esas ganas y esa seguridad en que las cosas van a salir bien. Mira, nosotros siempre lo dijimos, aún en el peor de los momentos, decíamos, vamos a salir adelante. ¿Y usted cómo sabe, doctor? Yo sé, porque vamos a salir y lo van a ver. No, pues ese mensaje de esperanza me parece absurdo. Le digo, bueno, ¿y cuándo quieres que hable de esperanza? ¿En un día soleado? Hay que hablar de esperanza cuando las cosas están más negras y vamos a salir porque vamos a salir y salimos, ¿no? Entonces, primero, tiene que ser una fe muy fuerte, tiene que haber gente con mucha convicción y el encuentro, busquen el encuentro, eh, identifiquen los liderazgos de comunidades que estén trabajando en materia de seguridad, en este caso, si es materia de justicia,
identifiquen esos observatorios, esas sociedades y súmenlas. Generen un encuentro de esas mismas. Al principio habrá fricciones, pero traten de ser tolerantes. En la mesa de seguridad, fíjate, no hemos sacado a nadie hemos sacado, hemos aceptado a todos con todas las diferencias y créanme que eh, hay gente muy radical en algunos aspectos, hay gente de verdad, los había muy agresivos, ya han cambiado, pero aceptamos a todos, a todos, a todos, a todos. Abrimos la mesa de seguridad. Entonces hay que ser bien tolerante, pero tejer ese encuentro e ir uh, acercándose a las autoridades Ajá. para poder trabajar en equipo. O sea, formen de verdad un equipo entre ustedes primero y entre las autoridades. Y desde un inicio hagan estrategias de comunicación claras, porque lo que no se comunica no se hace. Sí, Si no claro. le dicen a la sociedad lo que está pasando, no pueden tener ustedes el apoyo. Si no les dicen los canales a la sociedad de cómo pueden hacer su denuncia o su queja ante derechos humanos, pues la sociedad no lo va a entender, no lo va a confiar. Y si los ve a ustedes eh, eh, abanderando con toda la convicción este esfuerzo, la gente les va a creer, los va a seguir y van a salir adelante, estén ahorita como estén. Eso es una seguridad. Pues doctor, muchísimas gracias y de verdad felicidades, son un ejemplo para muchísimas, muchísimas personas. Nosotros en México SOS pues siempre presumimos el trabajo que hacen allá y los ponemos como ejemplo. Y pues bueno, muchas gracias por todo. No, muchas gracias a ustedes. México SOS es una gran iniciativa. Gracias a ustedes, bueno, pues habrá otras entidades, otras ciudades que aprenderán de nuestra gran experiencia, de nuestro dolor y de lo que pasamos, para que salgan más rápido, les cueste menos sangre, menos dinero, y me da mucho gusto que puedan aprender de nuestros errores. Y para cualquier cosa, de todo corazón estamos aquí para servirles y si les podemos ayudar en lo que sea, pues cuenten con nosotros, con los juarenses. Y un abrazo a todos. Y van a ver, vamos a ser un gran país. Mientras haya iniciativas como México SOS, vamos a ser un gran país. Y como todos somos Juárez, ¿no? Bueno, muchas gracias doctor. Bueno, Querido público, pues eso es todo por ahora. El doctor Valenzuela con su experiencia en las mesas de seguridad de Ciudad Juárez. Nos vemos en la próxima. seguro que sí. Hasta luego.